Estoy muy contento, siento mucha honra y vamos a empezar. Quiero comenzar orando. Señor, gracias, Señor, porque tú reinas, Señor. Tú nos diste autoridad para reinar sobre este mundo, Señor. Tú creaste este mundo para que nosotros pudiéramos reinar, Señor. Y yo oro, Padre, para que tu luz, Señor, tu entendimiento esté en nuestra mente, Señor, y podamos conocerte un poquito más a través de este mensaje, Señor. Doy gracias por los pastores que tenemos, Señor, por los líderes y por el equipo de intercesión, Señor. Señor, doy gracias porque tú estás encaminándonos a un lugar mucho mejor en el que estamos ahora. Amén. Bueno, como dijo el pastor, estamos en el capítulo 6 de Gracia sobre Gracia. Es importante que si tú no has visto los capítulos anteriores, puedas revisarlos, porque así vas a entender mucho mejor el mensaje que tenemos preparado. Compartiré acerca de cómo conocer este camino de la gracia, cómo es que Dios trata con nosotros y cómo experimentamos la gracia a través de nuestras vidas. Podemos ver en Mateo 22, 29 que Jesús le responde a los saduceos. Le responde a los saduceos y les dice: erráis, porque ignoráis las Escrituras y el conocimiento del poder de Dios. Entonces Jesús nos dice que tenemos que estar al tanto con dos conocimientos: el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento del poder de Dios. Van de la mano. Tú no puedes solamente enfrascarte en ir a leer las Escrituras y tampoco puedes estar enfrascado en el poder de Dios. Van de la mano, van conectadas. Entonces, en esta cita encontramos a Jesús conversando con los saduceos. Ellos, los saduceos, no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni tampoco en los espíritus. Eso lo podemos leer en Hechos 23, 8. Ellos solo creían en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero no creían en la revelación de los profetas, y por esa razón Jesús les dice: ustedes erráis, ustedes están desviados. Y les dice: porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Otro grupo religioso se llaman los fariseos. ¿Cuántos conocen a los fariseos? Ellos se enfocaban en enseñar el Torá, pero también se enfocaban en enseñar a través de las tradiciones y leyes de la Biblia. Entonces sus enseñanzas se basaban en el comportamiento y no tenían una relación con Dios o un entendimiento con Dios entre un padre y un hijo-padre. Así que podemos ver que el conocimiento de las Escrituras, sí, es provechoso, pero el conocimiento de la Biblia no equivale al total conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, él era un experto en la ley. Él se conocía las Escrituras al revés y al derecho. Y lo enseñaba. Él enseñaba las Escrituras del Antiguo Testamento. Y podemos encontrar que Pablo abundaba en la revelación de Dios. No solamente conocía las Escrituras, sino también él recibía revelación del poder de Dios. Pablo mismo dijo: el Evangelio es poder de Dios para vivir. Pablo escribió lo siguiente a la iglesia de Colosa. Lo podemos leer en Colosenses 1, del 11 al 9. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense qué interesante. Primero Pablo ora. La primera oración que hace Pablo es como que si él se estuviera relacionando con Dios. Es la primera idea que podemos ver. Dice, no cesamos de orar por ustedes. Es una relación que tiene con Dios. Es una experiencia que tiene con Dios. La segunda idea, dice, él hace una petición para que la iglesia de Colosa sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Él hace esta petición ¿para qué? Para que puedan vivir como es digno del Señor. Entonces hay un patrón. Hay un patrón que es primero, nos relacionamos con Dios. Segundo, le pedimos a Dios que nos llene de su sabiduría. Y tercero, obedecemos. No podemos obedecer primero, después llenarnos y después relacionarnos. Es un patrón. Nos relacionamos. Repita después de mí. Nos relacionamos con Dios primero. Le pedimos que nos llene de su sabiduría. Y como conclusión, vamos a obedecer. Perfecto. Entonces, aquí vemos que el conocimiento del poder de Dios se adquiere a través de una relación con Dios. ¿Ok? Este conocimiento es valioso para el servicio en el reino de Dios. Así como es valioso lo que hemos recibido de Pablo, también nosotros podemos recibir lo mismo. El conocimiento mental o intelectual es útil, es importante, es necesario, nos ayuda. Pero cuando tenemos experiencias con Dios, personales, esta capacidad mental se va perfeccionando y nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, podemos concluir que es la experiencia con Dios que nos abre el entendimiento a la palabra de Dios. Tener un entendimiento de ser un hijo de Dios es una experiencia espiritual que tenemos con Dios. No se trata de ser buenos en la conducta para recibir algo a cambio. Tampoco se trata de saber de memoria las Escrituras, porque Dios no es teoría. Dios es una persona real. Cuando naces de nuevo, tienes un encuentro con Jesús, una experiencia con Jesús. No naces de nuevo por conocer mucho de la Biblia. Naces de nuevo porque conociste a la persona de Jesucristo. Entonces, ¿es necesario conocer las Escrituras? Sí. Pero lo que da el nuevo nacimiento es el poder de Dios. Es Jesucristo. El conocimiento del poder de Dios, de la palabra que habla Pablo, para que conozcamos la voluntad de Dios, esa palabra en el griego se llama epignosis. Esa palabra, traducida, significa tener un pleno reconocimiento, reconocer a Dios en todos nuestros caminos y tratos. ¿Y qué es un trato? ¿Qué es un trato de Dios? Es una experiencia con Dios que nos desafía a crecer espiritualmente. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles han sido las experiencias que te han desafiado a crecer este tiempo? Cada persona que está aquí, cada cristiano, cada creyente,
ha recibido el trato de Dios, ha sido tratado por Dios, por ABC motivo. Y cada persona ha recibido un trato individual. Tú, lo más probable es que si tienes un trato, tu hermano no va a poder entender tu trato y tú no vas a poder entender el trato de tu hermano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada persona tiene un propósito personal con Dios. Por eso cada persona tiene un trato personal con Dios. Pero la finalidad de este trato es que nosotros podamos conocer mejor a Dios, mejor a la persona de Dios. Súper. El hombre que conoce a Dios ha recibido tratos de parte de Dios. Nosotros hemos recibido tratos de parte de Dios. Un trato no es... No quiero que lo vean como algo que es difícil de sobrepasar, sino que cuando Dios trata contigo, incluso puede ser hasta en un resfriado. Pueden ser cosas pequeñas. Dios trata contigo en todas las áreas. En todas las áreas de tu vida Dios trata contigo, en tu salud, en tus relaciones, en tu manera de vivir, en tu manera de pensar. Dios va tratando contigo. Entonces, en la Escritura podemos ver que todos los hombres de Dios recibieron trato de parte de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el final, todos los hombres de Dios recibieron tratos de parte de Dios. Pero yo me enfocaré en dos personas y en dos situaciones, en Jesús y en Pablo. Primero, Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, unigénito. En Mateo 26:39, le dice al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En esta ocasión Jesús oró 3 veces. 3 veces oró Jesús. Luego vinieron los soldados romanos para apresarlo y crucificarlo. Y al momento que vienen los soldados romanos, Pedro saca su espada y corta la oreja de uno de estos soldados, que era el hijo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice: guarda tu espada. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En pocas palabras le está diciendo: Pedro, guarda tu espada porque el trato que estoy recibiendo de parte de Dios es necesario. Entonces podemos analizar y ver que esto, el trato de Dios, Jesús lo recibió. Y podemos también ver que Jesús aprendió acerca del trato con Dios a obedecer al Padre. Luego vamos a la otra historia, que es Pablo. Pablo, por coincidencia, también oró 3 veces. Una mera coincidencia. Y le dijo, en 2 Corintios 12:9, le dijo al Padre, le dijo que él se confesó que tenía un aguijón en la carne y que le molestaba. Incluso dijo que era como un mensajero de Satanás. Y Pedro... nada que ver. Pero Dios le respondió de la siguiente manera: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo le respondió a Dios, o escribió lo siguiente, dijo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. La respuesta está clara. Pablo entendió que era un trato de Dios, ¿correcto? Pablo entendió el trato de Dios.
y entendió que el poder de Dios se perfeccionaba cuando él era débil. Algo que es importante aclarar es que Pablo, este aguijón, no era un pecado, regalón o favorito, sino que era como una condición física que, según Pablo, le impedía hacer la obra de Dios. Así que la obediencia al trato de Dios no es una condición para que Él nos ame. ¿Ok? Cuando tú estás siendo tratado por Dios, no estás recibiendo menos amor de parte de Dios. Pero la actitud de obediencia sí va a afectar la forma en cómo nosotros, como yo, como ser hijo de Dios, como yo recibo la gracia de Dios, como yo respondo a la gracia de Dios. Entonces, tanto Jesús como Pablo aceptaron el trato de Dios, aceptaron la voluntad de Dios. Entonces, si tú luchas o resistes a la voluntad de Dios, Él te va a seguir amando, Él te va a seguir mostrando su gracia. Pero nosotros le negaremos el acceso y no podremos disfrutar de la gracia de Dios. Repito nuevamente, a cada uno de nosotros Dios nos ama incondicionalmente, independiente a nuestro comportamiento, a lo que hagamos. Por eso es importante que vuelvan a ver los capítulos anteriores. Entonces, Dios nos ama lo suficiente como para decirnos, si tomas este camino, está mal, pero yo te seguiré mostrando mi amor y gracia. Entonces, cuando nosotros tomamos ese mal camino, Dios va a esperar que nosotros regresemos en humildad. En humildad. Porque Dios resiste. ¿Qué significa resistir? Se mantiene distante. ¿Se mantiene distante a quién? Al orgulloso. Y el Señor le da gracia a los humildes. El Señor dice, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que son humildes. Y me encontrarán los que me buscan con diligencia, los que me buscan con humildad, los que ponen el ojo en mí. Entonces, si entendemos la gracia de Dios, que se nos da a través del sacrificio, y entendemos la victoria de Dios, que se nos da también a través del sacrificio, es lógico hacernos dos tipos de preguntas. ¿Cómo puedo honrar a aquel que se sacrificó por mí? ¿Cómo puedo honrar o adorar o exaltar a aquel que fue victorioso por mí? Así que, si queremos honrar a aquel que nos ha liberado de la esclavitud del pecado y queremos bendecir al Padre, se va a dar de manera natural. Es una respuesta natural. No se requiere esfuerzo. ¿Y qué pasa si no respondemos correctamente a la gracia de Dios? Seremos disciplinados. Como un padre disciplina a su hijo. En Hebreos 12:6, que es importante que puedan seguirlo leyendo, solamente voy a leer el versículo 6. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama. Fíjate en este detalle, disciplina al que ama y corrige al que recibe como hijo. ¿Ok? Entonces podemos ver dos actitudes de Dios.
Una actitud es la disciplina al que ama y otra es al que recibe como hijo, lo corrige, ¿cierto? Entonces, imagínate lo siguiente. Voy a hacer el ejemplo conmigo para no nombrar a nadie. Imagínate yo me portara mal, fuera un hijo desobediente. Y no le hago caso a mi mamá ni a mi papá. Y me voy de la casa y empiezo a hacer puros desmadre. ¿Qué va a pasar? Mi misma actitud hará que yo me azote a mí mismo, ¿cierto? Mi misma actitud va a hacer que yo, a mí mismo, tome decisiones incorrectas, ¿cierto? Es mi misma actitud que va a hacer que yo ande por el camino equivocado. Pero, cuando yo quiera volver a mis padres y quiera decirle, papito, perdóname, mamita, perdóname, porque yo me he descarriado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Mis papás van a tomarme, me van a corregir y van a llevarme nuevamente a vivir en obediencia. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo soy un hijo obediente? ¿Qué pasa si soy un hijo obediente? ¿Yo voy a recibir disciplina? Sí. Pero la disciplina es diferente a la corrección. ¿Por qué? Porque la disciplina nos va a llevar a crecer espiritualmente, pero para ti va a ser más fácil, se te va a hacer más cómodo caminar en lo que tus padres te dicen, en lo que Dios te está diciendo. ¿Se entendió? Entonces, el autor de Hebreos dice que la disciplina es parte de la relación de los padres e hijos. Al principio la disciplina es dolorosa, es triste. ¿Cuántos aquí, cuando se acercaban al Señor, se dieron cuenta que estaban haciendo las cosas mal? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quién aquí ha sufrido la disciplina de parte del Señor? Eso. Entonces, ¿qué pasa con esta disciplina? ¿Qué pasa cuando la soportamos y adentramos en esta disciplina y le decimos, sí, Señor, acepto tu disciplina? Recibiremos un fruto apacible de justicia y podremos participar de su santidad. Esa es la respuesta del cielo para nosotros cuando soportamos la disciplina del Señor. Entonces, ninguna disciplina, por más dolorosa que sea, por más fuerte que sea, ninguna disciplina ha sido diseñada para que el amor de Dios sea menos o sea menos. Entonces, la disciplina actúa para llevarnos a ser maduros en Cristo Jesús. No podemos hacer la voluntad de Dios si no hemos recibido su disciplina. Y si enseñamos sobre la gracia de Dios y el pueblo de Dios, nosotros como el pueblo de Dios, ignoramos o no valoramos lo que está disponible, que es la gracia de Dios, no podremos experimentar el poder de Dios para vivir en el reino. Cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que nosotros deseamos hacer? Honrar a Dios. Todos hablan del primer amor, pero lo que nosotros deseamos es honrar a Dios con todo nuestro corazón. En realidad, nosotros respondemos en obediencia porque tenemos libertad de hacerlo. Es porque es una respuesta en gratitud. No somos obedientes porque estamos obligados a hacerlo. Somos obedientes porque es una respuesta de la libertad que tenemos.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si tú recibes la gracia de Dios y aún así fallas a Dios? Y aún así no resistes la gracia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Primero, debemos reconocer que somos seres humanos. Reconocer que somos seres humanos y estamos vulnerables al peligro. Estamos vulnerables a las tentaciones. Y al saber que somos seres humanos y fallamos, esto nos debe llevar a tomar precauciones. Entonces, por su gracia, Dios también provee las precauciones. Dios te da todo. Dios no te da la mitad, Dios te da el paquete completo. Porque Dios sabe que somos humanos. Él sabe que somos humanos. Y es importante entender que también Dios nos creó con la capacidad de aprender. Dios nos dio ese don de aprender. Entonces, como somos seres humanos, necesitamos instrucciones que sean prácticas para que nos ayuden a mantenernos alejados de las tentaciones o peligros que nos saquen del foco. Entonces, si queremos conocer mejor a Dios, debemos aceptar su trato. Para ser la persona que Dios quiere que seamos, debemos conocer mejor a Dios. Incluso sus planes son mejores que los nuestros. Por mucho tiempo, yo iba a Dios en base a mi comportamiento. Y yo creía que Dios iba a responderme en base a cuánto lloraba, a cuánto oraba al Señor, cuánto tiempo pasaba en la palabra, cuánto tiempo me disciplinaba. Pero no necesitamos ser santos para conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios para ser santos. Es Él el que nos regala su santidad. El otro día estaba viendo un video y es una ilustración de la ovejita con el pastor. La ovejita estaba patas para arriba, se había caído y no se podía levantar por sí misma. Y la ovejita no se puede levantar por sí misma. ¿Por qué? Porque la sangre de las ovejas se va al cuerpo y las patas de la oveja no les fluye la sangre. No les fluye la sangre a las ovejas. Entonces viene este pastor, recoge la oveja y la para. Y la dejó, primero la dejó y la oveja tampoco pudo caminar, no pudo caminar. Se cayó de inmediato porque todavía la sangre no fluía a través de sus patas. Entonces, ¿qué hizo este pastor? Tomó la oveja, la levantó nuevamente y se quedó con ella. Hizo que la sangre pueda fluir por sus patas y ahí recién la oveja pudo caminar. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios primero nos levanta, nos equipa y nos lanza. Entonces, para concluir, pasó súper rápido el tiempo. Lo primero que aprendimos es que necesitamos las Escrituras y el poder de Dios y que van conectadas, van de la mano. No podemos irnos ni para una ni para otra. Tenemos que mantenernos en la mitad. Escrituras y poder van de la mano. Segundo, que Dios trata con nosotros para disciplinarnos y así formar el carácter de Cristo en nosotros. Tercero, el poder
de Dios nos capacita para vivir en la gracia de Dios. Y cuarto, sabemos que somos seres humanos y vamos a fallar y fracasar. Pero tenemos que ver el fracaso como una oportunidad de crecimiento para hacer ajustes y para crecer espiritualmente. Para finalizar, te quiero hacer algunas preguntas personales. ¿Cómo estás recibiendo el trato de Dios en tu vida? ¿Estás aceptando o resistiendo el trato de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha estado tratando en ti? ¿Estás dispuesto a rendirte a Dios para poder recibir su gracia? Quiero invitarte a decirle sí al Señor. Sí, Señor. Estoy dispuesto a recibir la experiencia. Sí, Señor. Estoy dispuesto a recibir tu trato. Sí, Señor. Estoy dispuesto a recibir tu gracia, a recibir tu poder. Amén.